Bueno, ahí en Slack me dicen que les recuerde para cualquier persona que no esté viendo, que no esté en clase ahora mismo, lo esté viendo grabado, que les recuerde, por favor, respondan la encuesta que puse para lo del taller presencial en la Facu, más que nada para saber con qué números vamos a estar trabajando. Sí, no quiero andar llamando y poniendo notificaciones con un @here para molestar a 40 personas cuando ya, no sé, 80 ya respondieron. Así que bueno, hoy comenzamos y seguimos con la idea de resoluciones de colisiones que habíamos tomado la clase pasada. Algo que tal vez a algunos les puede parecer, bueno, tal vez el hash abierto es más fácil que el hash cerrado. Eso a algunas personas les parece. Les puedo decir que a nivel código no es más fácil ni más difícil, honestamente. No estrictamente. ¿Por qué? El hash abierto tiene algunas facilidades, por un lado, pero tiene algunas complicaciones por otro. Por ejemplo, el iterador del hash abierto es mucho más difícil que el del hash cerrado, mucho más difícil. Para empezar. En cambio, el iterador de hash cerrado es trivial. Así que eso por un lado. Después, por otro lado, el hash cerrado es un poco más difícil. El tema es, lo que tienen que considerar, que es muy importante a nivel de implementación, es qué tanto para buscar, tanto para guardar, ver si pertenece, obtener y borrar, siempre vamos a buscar la clave que yo quiero guardar, ver si pertenece, etc. Todas esas hacen la misma lógica. Así que ya váyanse haciéndose una idea de que si repiten ese código, obviamente ya es la reentrega más fácil. Yo lo primero que hago cuando veo una entrega de hash es, si repite código, listo, reentrega, ya está. Después hablamos. Arreglar el código repetido y después lo consideramos una entrega de verdad. Y eso también vale para la siguiente entrega, que es otro tipo de diccionario y que obviamente sigue la misma lógica. Y sí, va a ser iterador como un iterador, por lo menos por ahora, externo de una lista. No va a tener las posibilidades de insertar y de borrar, porque no podemos insertar y borrar cosas en el medio de un diccionario, no tiene sentido. Pero bueno. Ahora bien, además el hash cerrado nos viene con otras ventajas que nos permite mejorar algunas cosas o por lo menos tener otras variantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver otras resoluciones de colisiones que se basan en el hash, en el hash cerrado, ¿sí? Entonces, tenemos otros tipos de probings. Probings es esa cosa en la cual yo decido cuál es la siguiente posición, dependiendo de la cantidad de colisiones. Por ejemplo, en la versión que vimos la semana pasada, lo que se llama probing lineal, lo que hacemos es definir que la posición entonces que le corresponde a la clave, dónde la voy a guardar, o dónde la voy a buscar, o lo que fuere, la siguiente posición es la función de hashing aplicada más la cantidad de colisiones directamente. O sea, cuando no hay colisiones, o sea, cuando todavía no la estoy buscando por primera vez, voy a la posición original y si hay una colisión, bajo, y si hay bajo, más 1, más 2, más 3, más 4, así. Esa es lo que se llama probing lineal, ¿sí? Es directamente, voy bajando de a 1, ¿sí? Después podemos tener otra que se llama cuadrático, donde, bueno, supongo que se entenderá, es la cantidad de colisiones al cuadrado. Esto lo que hace es separar un poco más los elementos, lo cual a veces puede llegar a servir para que se funcione un poquito más rápido, pero tiene la contra de que en algunos casos, a pesar de que el hash tenga lugar, podemos no encontrar lugar. O sea, nos puede quedar que, como al hacerlo cuadrático, vamos a estar no pasando por todas las posiciones, algunos casos patológicos nos puede quedar donde tal vez no encontremos posición válida para guardar o encontrar un elemento o lo que fuere, a pesar de que sí haya. Entonces, desperdicia potencialmente espacio o puede no encontrar lugares válidos o lo que fuere, o nos implica redimensionar más seguido de lo que quisiéramos. Y después otra que es un poquito tal vez más interesante es aplicar otra función de hashing multiplicada por la cantidad de colisiones. O sea, supónganse que para Jorge la función de hashing vale 5, la función 1 vale 5 y la función 2 vale 3, primero voy a intentar guardarlo en la posición 5. Si hay una colisión, lo guardo en la posición 8.
Si hay una colisión, lo guardo en la posición 11. Si hay otra colisión, la 14, etc. ¿Sí? Esa es la idea. Estos dos valores se mantienen iguales siempre, lo que va cambiando es esto de acá. La ventaja del cuadrático en sí es que va a mantener los elementos un poco más separados. Entonces podría llegar a ser más rápido tal vez. El tema es que podría llegar a tampoco, puede llegar a pesar de tener espacio, puede llegar a no encontrar lugar. Sí, eso sería como un contador, es el número de colisiones. Independientemente si yo voy y lo programo y pongo la variable colisiones, espero que se entienda conceptualmente. Si la posición nos da fuera del arreglo de hashing, ¿tendremos que redimensionar? No. Usás el módulo. Recuerden que no tienes, si no, implicaría que si me caen cosas más abajo, voy a redimensionar más seguido que si me caen más arriba, y no hay ninguna relación. Sí, primero, obviamente usamos el operador módulo, pero incluso si por las colisiones se me va para abajo, también aplico operador módulo para que vuelva para arriba. Sí, eventualmente sí. Me puede pasar que termino recorriendo muchas veces, tal vez todo para encontrar un espacio libre. Entonces, puede terminar siendo perjudicial. Esto en general no se usa nunca. La mencionamos, pero no se usa. Esta se puede llegar a usar. Y puede llegar a tener algunos mejores resultados. Esto ya es cuestión de ponerse a probar. Entonces, ahora vamos a empezar a probar, bueno, otras cosas similares. Otras ideas similares de, bueno, cómo podemos alterar, cómo resolvemos las colisiones. Siempre sobre un hash cerrado, porque el hash abierto ya está, ya no tiene más mejora. Porque ¿qué hiciste con las colisiones? No, las metí todas en una lista. Y bueno, está bien, ya está, listo. No hay mucho más para hacerle al respecto. Entonces, una ventaja que sí tienen el hash cerrado, por lo menos digamos la versión lineal, la que vimos la clase pasada, es que los elementos me quedan en una zona cercana a la función de hashing. Y esa idea es la que vamos a tratar de explotar e incluso de asegurar para otro tipo de resolución de colisiones. Que se llama hopscotch hashing. Estuve practicando toda la mañana para poder decirlo. Y parece que hopscotch significa rayuela y tiene sentido por cómo va a funcionar. Esto es el cerrado, ¿no? Esto es una modificación sobre el cerrado, Claro, digamos. claro. Sí, sobre el abierto ya está, no hay nada que hacer. El abierto es lo que hay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente es, entre comillas, una modificación sobre el cerrado porque va a ser una modificación bastante grande. Pero parte de la misma idea. Entonces, lo que vamos a hacer es tener un parámetro K, supongamos que lo define Alan, no importa, de cuán lejos podemos llegar a estar de la posición que me indica la función de hashing. Yo puedo estar a lo sumo hasta K espacios más lejos que eso. No voy a dejar que pase más que eso. ¿Sí? Supongamos, si K vale 4, podemos, y quiero ubicar la clave X, obviamente la clave X le voy a aplicar la función de hashing, que me va a dar, no sé, el número que sea, supongamos 10. Entonces, X va a poder estar en 10, en 11, en 12 y en 13. O en 13. ¿Sí? No va a poder estar en otra posición. No puede pasar. Buscar en la posición 14 no va a tener sentido, porque ahí seguro no va a estar. Entonces, si en alguna de esas posiciones, yo le estoy diciendo que se puede guardar, hay alguna que está libre, listo, ubico. Ya está. ¿Sí? Obviamente lo primero que voy a hacer probablemente es tratar de guardar acá, sino acá, sino acá y sino acá. Pero da lo mismo, si alguien quiere usar otro tipo de criterio es lo mismo. Debería funcionar exactamente igual. Entonces, el tema es qué pasa cuando no hay lugar. ¿Sí? Porque hasta ahora esto suena muy lindo, pero el problema es qué pasa cuando no hay lugar. ¿Sí? Entonces, si no, lo que tenemos que hacer es reubicar. Entonces, una cosa que podemos hacer es buscar la siguiente posición libre. ¿Sí? Y cuando encontramos la siguiente posición libre, obviamente no lo podemos poner ahí, porque estamos diciendo que no está entre las posiciones válidas sobre las que vamos a guardar. Pero podemos llegar a guardar los elementos que quedaron ahí ocupando espacio. Tal vez los podemos bajar y hacernos lugar. Eso puede implicar muchas reubicaciones. Ahora, obviamente, vamos con un ejemplo para que quede claro.
que es lo que estoy queriendo decir. Pero básicamente lo que vamos a hacer es ir moviendo cosas del lugar para hacer lugar a este elemento X que lo queremos guardar en alguna de estas posiciones. ¿Sí? Cuando no es posible reubicar los elementos porque quedaron tan lejos de sus posiciones como era posible, bueno, lo que vamos a hacer es redimensionar. Entonces, supongamos que esta es mi tabla de tamaño 10, vamos a decir, obviamente 10 es un número primo, entonces está todo bien para todo. Vamos a definir que K vale 3, ¿sí? Y vamos a tener estas claves, donde, bueno, algunos son ya exayudantes, pero no iba a volver a cambiar las claves porque iba a ser cagada como ya hice la semana pasada. Así que lo vamos a dejar así. Entonces, lo que vamos a hacer es primero tratar de guardar a dato, ¿sí? A dato lo podemos guardar o en la posición 3, 4 o 5, ¿sí? Porque K vale 3. O sea, tengo 3 lugares posibles. La misma que me diga la función de hashing, más 1 y más 2. ¿Sí? Entonces, a dato lo guardamos directamente en la posición 3 porque es lo más cómodo. Después a Jorge lo podemos guardar en la posición 5, 6 o 7. Las 3 están vacías, vamos a guardarlo en la posición 5. Entonces, ahora vamos a querer guardar a Cami. También lo podemos guardar en la posición 3, 4 o 5, igual que a dato. Como la posición 4 está vacía, la guardamos ahí. ¿Sí? O sea, nos fijamos, bueno, intentamos primero guardar en la posición 3, no podemos, guardamos en la posición 4. Entonces después viene Nacho. Y a Nacho, obviamente, no lo podemos guardar ni en la posición 4 ni 5, lo podemos guardar en la posición 6. Entonces, ahora, por ejemplo, viene Has, lo guardamos en la posición 1, está todo bien. Y ahora, obviamente, vamos a generar un poquito más de quilombo. Vamos a guardar a Mati en la posición 3. ¿Sí? Guardo a Mati en la posición 3, tengo un problema, que es que están tanto la posición 3 como 4 como 5 están ocupadas. Obviamente esta función de hashing no es muy buena, porque me dio 3 veces, en 6 veces me dio 3 veces el mismo número, pero bueno, no importa. Fue claramente en joda que dije que 10 era primo, ¿eh? Por favor, no crean que dije posta que 10 era. Tengo que agregarle el hashtag sarcasmo a las cosas que digo. Bueno, entonces a Mati no lo puedo guardar ni en la posición 3, ni 4, ni 5. Entonces vamos a buscar la siguiente posición libre, que es la posición 7. Entonces vamos a ver, bueno, quiénes podrían llegar a estar, o sea, a quiénes podrían mover a la posición 7. Y esos son o Jorge o Nacho. ¿Por qué? O sea, esto es a priori. No significa que los puedo mover sí o sí. Significa tal vez los puedo mover. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, quien sea que esté en la posición 4 no puede bajar a la posición 7. Es imposible. Porque, como mucho, o sea, como muy feliz de la vida, a Cami, por ejemplo, le tocaba la función de hashing, le tocaba el valor 4. Entonces, las posiciones válidas para Cami habrían sido 4, 5 o 6. ¿Sí? Es imposible que alguien que se haya guardado acá pueda estar en la posición 7. Por una cuestión de que el rango es así. ¿Sí? Entonces, podemos tratar de bajar a Jorge o a Nacho. A Jorge lo podemos bajar, nos fijamos. La función de hashing de Jorge da 5, entonces 7 está dentro de su rango. Entonces lo bajamos a Jorge. Vale aclarar, a Nacho, por ejemplo, no lo podíamos bajar, porque a Nacho nos dio 4 y no lo podemos bajar más. ¿Sí? Entonces, ahora nos hicimos lugar para Mati y acá guardamos a Mati. ¿Qué podría haber pasado? Vamos a agregar a Agustín, por ejemplo, en la posición 4. ¿Sí? Perdón, voy a hacer un cambio. Pongámonos, ¿sí? Que yo tengo que en realidad a Mati le tocaba la posición 2, ¿sí? Y que esta posición está ocupada. Supongamos eso. Y que obviamente esto estaba así. Supongamos que acá había alguien más. A Martín también le tocaba la posición 2, por decir alguna cosa. ¿Sí? A mí me tocaba la posición 2 y esto estaba así. Entonces, a Mati no lo puedo poner. Vamos a hacer exactamente esto igual. Esto va igual. Ahora, ¿qué va a pasar? Todavía no puedo guardar a Mati. Lo que tenemos que hacer es seguirle haciendo lugar.
Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos guardar a Cami, que Cami sí puede ir en la posición 5. Y ahí podríamos meter a Mati acá. O podrían bajarme, no, a mí no me pueden bajar, a Dato lo podrían bajar a la posición 5 y a Mati poner en la posición 3. Es lo mismo. ¿Sí? Ahí depende cómo uno lo programa, va a quedar una cosa o la otra. ¿Sí? Pero no es que nada más, no es que nada más podemos hacer una bajada. Si es necesario, hacemos tantas bajadas como sean necesarias. Obviamente, idealmente, vamos a hacer muy pocas de estas. ¿Sí? ¿Qué puede suceder? Que ahí lo plantearon. Supónganse, ahora volvemos al ejemplo original. Quiero guardar a Agustín en la posición 4. Entonces, en la posición 4, obviamente, no puedo guardarlo ni en la 5 ni en la 6. Entonces, voy a la siguiente posición libre, que es la 8. La 8 me fijo, ok, bueno, a ver, ¿quiénes podrían llegar a bajar? De vuelta son Nacho y Jorge. ¿Qué pasa? Nacho no puede ir más abajo. Está en la máxima posición, o sea, está tan alejado de la función de hashing como puede llegar a estar, dado que K vale 3. ¿Sí? Porque la función de hashing aplicada a Nacho da 4. ¿Sí? Entonces no puede estar en la posición 8. Jorge tampoco puede bajar más. Ya lo bajamos, no puede seguir bajando. Entonces, tampoco lo podemos bajar. Por lo tanto, no pudimos hacer espacio. Por lo tanto, tenemos que redimensionar. ¿Sí? Esa es la consecuencia. Cuando no puedo reubicar de tal forma que me quede lugar para poner mi nueva clave, tengo que redimensionar. Obviamente también puedo achicar, vale aclarar. Para el hash también vale que hay que achicar. Que a veces no lo decimos explícito, pero sí, obviamente hay que achicar el hash cuando se está usando muchísimo espacio. Obviamente no achiquen cuando lleguen a un cuarto de capacidad, porque si achican al llegar a un cuarto y reducen a la mitad, les va a quedar el hash ocupado un 50% ya. Un 50%, sí, les va a quedar un 50% ocupado. No es muy conveniente. Achíquenlo cuando se llegue, no sé, a un 10% o algo así. Entonces, acá tendríamos que redimensionar. Vamos a hacer una pequeña variante que agregamos después de la primera vez que dimos este tema, que creo que fue el primer cuatrimestre del año pasado. Surgieron un par de consultas, bueno, ¿qué pasa en este escenario? ¿Qué pasa en este? Así que agregamos un par de casos más. Por ejemplo, ¿sí? Acá no podemos ubicar, entonces ya está acá. Supongamos que tenemos esto, que Dato en realidad le tocaba la posición 2 y que por alguna razón bajó acá, a la posición 3, y a Agustín le tocaba la posición 3. Obviamente a Agustín no lo podemos poner porque 3, 4 y 5 no los podemos ubicar. ¿Qué podemos hacer? A Dato sí lo podemos ubicar. ¿Sí? O sea, lo que nosotros trataríamos de hacer es lo siguiente, para que quede más algorítmico. Trato de reubicar estos para arriba. ¿Sí? No puedo. Bueno, ok, si no puedo reubicar ninguno de estos para arriba, entonces bajo hasta la siguiente posición libre y trato de hacerle lugar desde abajo. O sea, o le trato de hacerle lugar en el mismo bloque y llevar cosas para arriba, o voy hasta abajo de todo y empiezo a bajar cosas hacia el oeste. ¿Sí? No tiene mucho sentido hacer para arriba y para abajo, o sea, ya pierde sentido. Pero por lo menos intentar hacer esto me parece que es bastante fácil. Y acá ya directamente podemos hacer esto. ¿Sí? Es una forma. Y ahí están haciendo preguntas que son bastante piolas, ¿sí? Que es, bueno, ¿qué consecuencias tiene? La primera es que las búsquedas son siempre O de 1. Es imposible que no sean O de 1. Fíjense, yo quiero preguntar, ¿dónde está Jorge? Y Jorge va a estar en la posición 5, 6 o 7. No hay mucha más vuelta. O sea, si no está ahí, ya está. O sea, esto va a ser O de K, donde K es una constante, donde puede valer 3, puede valer 10, pero no va a valer más que eso. ¿Sí? Entonces, es O de 1. Eso es una consecuencia. Guardar, obviamente, salvo cuando tenemos que redimensionar, obviamente también depende de la función de hashing. ¿Sí? Pero suponiendo que la función de hashing es buena, guardar va a ser siempre O de 1, porque nunca vamos a guardar en lugares más alejados y toda la pelota, incluso cuando tenemos que hacer espacio. Borrar, obviamente es O de 1 porque, de vuelta, es buscar y si está, sacarlo, ya está. ¿Sí? Y pertenece a obtener eso de 1. ¿Sí? Entonces, obviamente, el guardar puede llegar a complicarse un poco más para asegurar esto, pero nada más. Eso por un lado. ¿Sí? Y por el otro, si la función de hashing es mala, la complejidad de guardar aumenta mucho,
se puede volver ODN, ¿sí? Y hasta se puede volver inusable, ¿sí? No me acuerdo si hay un ejercicio en la guía o qué, o creo que fue un ejercicio de final, donde, donde le decía, bueno, ¿qué pasa si la función de hashing devuelve siempre 0 con un hash como este? El gran problema es que, supongamos que en mi ejemplo anterior, yo pongo que todos van a 0, me lo voy a poner, y supongan k igual a 3. Voy a poner a Dato, voy a poner a Jorge, voy a poner a Cami, luego voy a querer poner a Nacho, y no voy a poder, y no le voy a poder hacer lugar, ¿sí? Porque nadie puede bajar más. Entonces voy a redimensionar. Al redimensionar voy a volver a ubicar los elementos. Voy a volver a poner a Jorge, voy a volver a ubicar a Dato, a Jorge, a Cami. Cuando quiera ponerlo a Nacho de vuelta no voy a poder, porque voy a seguir teniendo el mismo problema. O sea, se vuelve completamente inusable. Obviamente esto es un ejemplo muy malo. O sea, la función de hashing es lo peor que podría llegar a ser, pero para que quede claro que si la función de hashing realmente no es buena, se complica bastante. Incluso acá se ve cómo queda todo, cómo me quedó todo junto, y eso generó... Obviamente yo lo hice adrede para mostrar bien cómo funciona, porque si no, no tiene mucho chiste. Pero, Agustín, sí, no me terminó de cerrar mucho cuando pusiste a Agustín, ¿viste? sí. ¿Cómo fue la secuencia en la que movimos hacia arriba a Dato y demás para Eso, poder ubicar a Agustín? eso suponiendo que a Dato le tocaba la posición 2 en vez de la 3. Claro, sí. Entonces, yo acá lo que digo es, che, en realidad, ¿puedo subir alguno? A Mati, por ejemplo, no podría. A Mati no podría. A Cami tampoco, porque tanto a Mati como a Cami empiezan en la 3, pero a Dato sí. ¿Sí? Entonces puedo hacer esto. Ya, Martín, entonces tengo una consulta. ahora lo puedo guardar a Agustín. Sí, No entendí por qué en el caso de que el hashing daba todo 0 no podías bajar. porque imagínate, guardo a Dato a la posición 0. ¿Sí? Guardo a Jorge, la posición 0 no, porque está ocupada, lo guardo en la posición 1. Ah, verdad, verdad. Pongo a Cami en la posición 2, Sí, sí, y sí, ahora sí, cuando sí. quiera poner a Nacho no voy a poder, porque K vale 3. Entonces, ahí se volvió directamente inusable, pero en muchos casos se va a volver lineal directamente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces la función de hashing tiene que ser bastante buena para que esto funcione bien. Y la tercera condición, perdón, la tercera consecuencia es que no existe el vacío, borrados, ocupados. Por eso les dije, en realidad, a ver, esto parte del hash cerrado, pero, a ver, la necesidad de esos estados fue por cómo funciona el hash cerrado. Acá, por cómo funciona esto, no necesitamos los borrados. Y por ende, vacíos y ocupados los podríamos llegar a definir de otra forma, no tiene por qué, a ver, puede ser hay clave o no hay clave. Si alguien quiere ponerle estados, puede ponerle estados también, pero... entonces, no necesitamos de los borrados. ¿Por qué? Porque está o no está, ¿no? Exactamente, y en el peor de los casos me fijo en tres posiciones, no sé, me quiero fijar si a Martín, que le tocaba la posición 2, está o no está. Dato, Agustín, no, listo, no está. Entonces no molesta. Y teniendo los borrados no me cambian absolutamente nada. Yo ya sé en el rango de posiciones en las que puede estar, y si está ahí, está, y si no, no. Obviamente esto tiene que ser con un K. K igual a 3 es muy chico ya. No sé, yo le pondría, no sé, K igual a 10, una cosa así. K igual a 7. No sé por qué digo 7 para que quede entre 5 y 10 nada más. No sé, tal vez K igual a 10, pongámosle. K igual a 3 va a generar demasiadas redimensiones probablemente. Si K se vuelve muy grande, ahí ya no sirve de nada, porque si K es muy grande, el problema es que voy a estar recorriendo una porción muy grande de tabla. No, K no es entre menos y más K. Eso yo no lo hago. O sea, yo me fijo si... Fíjense que a mí va a estar en las posiciones 3, 4, 3, 4 o 5. No va a estar en las posiciones 1 y 2 también. Está en 3, 4 y 5. No hay otra opción. ¿Sí? O sea, es en la posición... O sea, tenemos K opciones. En la posición que dice la función de hashing y K-1 para abajo. Entonces, la única manera para que dato esté en 3 con hash igual a 2 es que antes estaba alguien ocupando 2 y luego se borró. Exactamente, sí, supongamos que pasó eso. O simplemente supongamos que yo puedo guardar en la posición 2, 3 o 4 y decidí meterme en la posición del medio porque pintó. No sé, no importa. Algorítmicamente tal vez no tenga mucho sentido, pero
pero podría hacerlo así tranquilamente y va a funcionar y no debería afectar. ¿Sí? Entonces, esas son las ideas de esta. Entonces, ¿por qué dijo para arriba también cuando sabemos que el elemento puede estar K más arriba o K más abajo? No, lo que sucede es lo siguiente. Yo cuando, en este caso, quiero guardar a Agustín, me puedo fijar, para. ¿Podré llegar a mover alguno? Antes de fijarme si puedo mover hacia abajo cosas, tal vez alguno de estos pueden ir hacia arriba. ¿Qué pasa? Dato puede estar en las posiciones 2, 3 o 4. Entonces, tranquilamente, lo puedo poner a Dato en la posición 2 y ahí le hice el lugar para Agustín. Eso nada más. No podés mover, o sea, no puedo mover cualquier cosa hacia arriba. Lo único que puedo hacer es fijarme, ok, dentro del slot que le tocaría a mi clave nueva, che, ¿puedo hacerle lugar y que los elementos que están acá en realidad vayan un poco más arriba? Si puedo, buenísimo. Si no, no. Y si no, hago lo otro, lo de irme hasta abajo de todo y hacerle lugar desde abajo. ¿Sí? Entonces no puedo ubicarlo de una, me fijo si puedo mover para arriba, si no para abajo y si no redimensiona. Exactamente. Sí. Y la redimensión es lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? Que había que hacer un hash nuevo y... Sí, no va a quedar. Incluso acá no hay forma, porque directamente intentás redimensionar sobre esto y se te rompe todo. Te va a generar que gente baje para que otro suba y no sé qué, y te va a romper todo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, Dato pudo haber llegado a estar en la posición 3, porque, uno, había algo acá que después se borró y bueno, y en el medio se puso a Dato y ya está. Eso es una cosa que puede pasar. Y la opción número 2 es que simplemente mi algoritmo cuando guarda decide, bueno, si tengo todo libre, lo meto en el medio. Obviamente no tiene mucho sentido. Yo obviamente voy a preferir primero la primera posición, pero objetivamente hablando no hay ninguna razón para que no se pueda hacer lo otro mientras funcione. ¿Sí? Yo les recomiendo si tienen que hacer alguna vez un seguimiento de algo así, qué sé yo, no hagan esto. Porque les puede, primero porque les puede terminar rompiendo todo. O sea, no hagan esto de meter cosas en el medio porque pintó. Y segundo, no les conviene hacer eso porque muchas veces nosotros pensamos los seguimientos de tal forma que pasen ciertas cosas en cierto orden y si ustedes tratan de hackearlo para que no les pase, o les puede quedar más difícil o pueden terminar haciendo algo mal, horrible, que además no le podemos considerar ningún punto porque como hicieron todo al revés, es como, bueno, no le pudimos evaluar lo que queríamos. Eso es algo típico que pasa en un tema que vamos a ver a partir de la clase que viene. Que siempre le decimos, tengan mucho cuidado cuando les pedimos que hagan un seguimiento, revisen bien de haber puesto todo lo que le pedimos, porque se comen un elemento y nosotros para no hacérselos muy largo y evaluarles bien todo, obviamente lo hacemos de tal forma que pasan ciertas cosas en los algoritmos y cosas por el estilo. Entonces, si ustedes de repente se comen una parte y tal vez les queda tan simple que no pasa nada, es como que, imagínense como que les diga insertar estos elementos de forma ordenada en un arreglo y obviamente les paso todo desordenado y ustedes ven el 1, 2, 3, 4 y 5. Es como, miren, 1, 2, 3, 4 y 5, miren qué fácil que es este ejercicio. Sí, bueno, no les pudimos evaluar que ustedes sepan las cosas y les tenemos que poner completamente mal el ejercicio, que no es lo mismo que si se comen otro elemento, que es como, bueno, se tendrán un bien menos, ¿sí? Pero ustedes no pueden saber a priori qué cosas les pueden hacer un mal completo. Así que tengan mucho cuidado y revisen bien lo que cuando le decimos insertar estos elementos y en el orden en el que se los pedimos. Martín, perdón, una pregunta. Sí. Ese dato sube a la posición de arriba solo en caso de que queramos agregar algo en 3. Sí. En este caso sería Agustín, ¿no? Sí, no. Podríamos hacerlo subir sin necesidad de tener algo que agregar. No hay ninguna razón para hacerlo, en realidad. Está bien. Esa es la verdad. O sea, no puedes saber a priori si te conviene subirlo o bajarlo. Porque tal vez si lo metes en la posición 2, en realidad te convendría tenerlo en la posición 3, porque imagínate que hay algo en la posición 0. ¿Sí? Está Martín en la posición 0, no importa. Y quiero guardar a Ezequiel, que también va en la posición 0. Ahí me conviene tener la 2 libre, no la 3. Claro. No, mi duda más que nada iba si nuestro programa, por ejemplo, o el algoritmo tendría que estar constantemente chequeando que hay orden de prioridad en los lugares que puede tomar el No, porque a priori no hay prioridad.
Ese es el tema. Ah, está bien. O sea, te puede convenir que haya un slot vacío más abajo, más arriba, no lo puedes saber a priori. Entonces es cuestión de, bueno, cuando te toca lo ves. Bien, gracias. Hay otras estructuras que van haciendo ese tipo de cosas que van ya mejorando la situación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta más de esta otra que acabamos de pasar? Dejo 2 segundos. Bueno, ahora pasamos a otra que tiene un nombre muy raro, Cuckoo Hashing, y que hace cosas más raras todavía. La idea es la siguiente. Vamos a usar muchas funciones de hashing, y obviamente en mi ejemplo muchas significa 2. Pero bueno, en general se usan entre 3 y 4 funciones de hashing. Y la idea va a ser, cada función de hashing nos da una alternativa, ¿sí? De las posiciones en las que puede estar un elemento. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, supongamos que tengo 3 funciones de hashing y aplico, no sé, sobre Fiona, ¿sí? Aplico en la función de hashing 1, la función de hashing 2 y en la función de hashing 3. Fiona va a estar solamente en las posiciones que me indiquen la 1, la 2 o la 3. No va a estar en otras posiciones. No puede estar. No lo vamos a dejar. ¿Sí? Entonces, si el elemento está en alguna de las posiciones que indica alguna de las funciones de hashing. Y si no, no está. Entonces, ¿cómo vamos a insertar? Esta es la parte flashera. ¿Sí? Obviamente, si lo quiero borrar, va a estar en alguna de esas posiciones. Y si está, lo borro. Pertenece, obtener, hace estas ideas. El tema es, bueno, ¿cómo guardamos? ¿Sí? Esta es la parte medio flashera. Voy a insertar un elemento en su primera alternativa. No importa si hay algo. Siempre lo inserto en la primera alternativa. Entonces, si no hay nada, obviamente ya está, se terminó. No hay nada más que hacer. Pero si hay algo en ese lugar, lo que voy a hacer es sacar a ese algo y lo voy a poner en su siguiente alternativa. Y si en esa siguiente alternativa hay algo, saco ese algo, lo muevo a su siguiente alternativa y así sucesivamente. Obviamente si llega a la última y paso a esto se vuelve circular. ¿Sí? Entonces, si en la siguiente alternativa hay algo más, aplico la misma lógica, así hasta terminar o entrar en un loop. ¿Qué significa entrar en un loop? Significa que estoy queriendo volver a poner la clave que yo inicialmente quería guardar en su primera alternativa. Ahí significa, bueno, no, empecé y terminé en el mismo lugar, significa que esto no se puede guardar. Entonces, obviamente, ¿hay alguna razón para sacar el que ya estaba puesto? Sí, que funcione. O sea, está definido así, no. Entonces, una duda, lo que recibimos como hash en realidad son números enormes y nosotros tenemos que traducir eso en posiciones de arreglo. O sea, recuerden que yo digo función de hash, eso siempre a nuestros fines prácticos le vamos a aplicar la operación módulo. Si no, no tiene sentido, nunca nos va a dar posiciones válidas. Y no estoy asumiendo que no necesariamente las dos funciones de hashing dan diferente, pueden dar lo mismo. Y esto debería funcionar. Entonces, yo por ejemplo ahora tengo datos, obviamente tengo que guardarme en qué alternativa estamos, porque si no, no vamos a saber. Entonces, por ejemplo, guardo dato si se fijan, creo que la función de hash es la misma que antes, la función de hash 1 es la misma de antes, tengo los mismos números, entonces ahora guardo a dato, ¿sí? Y le pongo un 1 de que está en su primera alternativa. Entonces ahora guardo a Jorge, también en su primera alternativa. Ahora guardo a Cami. En la posición que le corresponde a su primera alternativa está dato. ¿Qué hago? Chau dato. Y vamos a dato, lo movemos a su segunda alternativa, que es la posición 5, que es donde está Jorge. Entonces ahora decimos chau Jorge. Entonces, y a Jorge lo movemos a su segunda alternativa, que es la posición 9. Por eso, como cucú, para aquellos que no sepan inglés, es el pájaro loco. Entonces, bueno. No sé si tiene que ver con el hecho de cómo están las inserciones, pero bueno, es así. Entonces, ahora, por ejemplo, quiero guardar a Nacho, que su primera alternativa es la posición 4. Y ahora quiero guardar a Has, que su primera alternativa es la posición 1. Hasta ahí todo bien. Y ahora quiero guardar a Mati en la posición 3. Esta es como la canción de la chiva no quiso salir de ahí. Bueno, vamos a poner a Mati en la posición 3. En la posición 3 está Cami.
Entonces, la mandamos a su segunda alternativa, que es la posición 9, que es donde está Jorge. Jorge ya está en su segunda, obviamente lo sacamos a Jorge y vamos a poner a Cami. Entonces, a Jorge lo vamos a mandar a su siguiente alternativa. Como están en la última, vamos a la primera. Entonces, la primera es la posición 5, que es donde está Dato. Entonces, a Dato, que está en su segunda alternativa, lo mandamos a la primera, que es donde está Mati. Entonces, a Mati lo mandamos a su segunda alternativa, que es la posición 4, que es donde está Nacho. Entonces, a Nacho lo movemos a su segunda alternativa, que es la posición 0, y ahí ya está. Ahí ya terminamos. Si quieren, hago el rewind y lo hacemos de vuelta. Perdón, ese hash 2 lo obtenés de una función de hash distinta, ¿sí? O sea, son dos funciones hash distintas. Si fueran la misma, van a dar los mismos números. ¿Sí? Entonces, voy a repetir ese último paso para que se entienda. Quiero guardar a Mati en la posición 3, ¿sí? Porque es lo que dice su primera alternativa. Entonces, yo voy y lo guardo. En la posición 3 está Cami. Entonces, voy a sacar a Cami, que está en su primera alternativa, porque tengo el 1 entre corchetes. Entonces voy a su segunda alternativa, que es la 9. ¿Qué pasa? En la 9 está Jorge. Entonces vamos a la siguiente alternativa, que obviamente esto es circular, porque no es que decimos, bueno, chao Jorge, te perdimos. F Jorge. Vamos a la primera alternativa entonces, porque estábamos en la última. Entonces a Jorge lo mandamos a la posición 5, que es donde está Dato, que fue Dato quien lo corrió a Jorge. Entonces, a Dato, también, que está en su segunda alternativa, lo mandamos a la primera. Entonces, lo mandamos a donde está Mati. Que Mati haya sido justo el que estoy metiendo en todo este lío, no cambia lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, yo acá lo guardo a Mati. Entonces, ahora, a Mati lo voy a mandar a su segunda alternativa, que es la posición 4. Entonces, lo mando a Nacho. Entonces, a Nacho lo mando a su segunda alternativa, que es la posición 0, y con eso ya estamos, porque esta posición estaba vacía, estaba todo bien. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Si Nacho, por ejemplo, le tocaba... Si a Nacho la segunda opción, en vez de ser la posición 0, era la posición 3. 3, sí. Estoy muy seguro de que eso generaría un ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a Nacho la segunda opción era la 3, y en vez de ponerlo acá en la posición 0, lo iba a poner acá. A Dato lo iba a poner acá. A Jorge lo iba a poner acá. A Cami le iba a poner acá, que es donde estaba Nacho. A Nacho lo voy a poner en la posición 4. A Mati lo voy a querer volver entonces a poner en la posición 3. Y como acá estoy haciendo un ciclo, porque estoy queriendo vuelta a poner a la clave que yo quería guardar en su primera alternativa, significa que esto no se puede resolver y tenemos que redimensionar. ¿Sí? Sí, o sea, por supuesto se me puede hacer un loop. ¿Por qué directamente no mandas a Mati su segunda alternativa, ya que no son menos pasos? Más o menos. Mati su segunda alternativa, la segunda posición era la 4. Eso puede llegar a no funcionar, creo. Y además creo que no te asegura nada. Porque acá estábamos... Mati estaba en la posición 4. Bueno, acá justo digo que hay que hacer menos pasos porque Nacho ahora va en la posición 0, pero podría ir por otro lado y me termina haciendo el mismo bolonqui. No me asegura nada. No hay ninguna diferencia entre empezar por la primera y la segunda, per se. Entonces es más fácil mover todo y ya está. Es más consistente, tal vez. Se puede llegar a hacer una optimización de, che, si justo entre alguna de las funciones de hashing, entre alguna de mis posiciones, ya alguna ya está libre, listo, metamos ahí. Se podría hacer tranquilamente. No veo que eso, por lo menos, QQ hashing así, a secas, no está planteado de esa forma. Eso sépanlo, no está planteado. Cuando decimos QQ hashing hace todo esto desde el inicio, pero yo en sí no le vería ningún problema fijarme, bueno, entre alguna de sus alternativas ya están libres, si ya están libres, listo, ya está, no hago tanto quilombo. Eso no veo que necesariamente esté mal, per se. O sea, va a funcionar. El tema es que a nivel general esto no debería cambiar en nada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Es que, primero, acepta un factor de carga mucho más grande, en general, pero obviamente tienen que ser buenas funciones de hashing, ¿sí? Todo eso. Ese es el gran problema con este TDA. Depende de una función que ni la entendemos. Pero bueno, es lo que hay. No necesitamos de los borrados, por la misma razón que no necesitamos los borrados antes.
Y se le pueden agregar algunas ideas más. Primero, ¿qué significa esto de estos buckets de hash abierto? Que podríamos tener, en vez de acá espacios para una sola clave, podríamos tener para 2 o 3 claves. Podríamos tener espacios para 2 o 3 claves. Honestamente no creo que eso haga mucho la diferencia, porque es lo mismo que tener una tabla del triple de tamaño, ¿sí? En vez de 3 slots. Así que no le veo que tenga mucho sentido hacer eso. E incluso no cambia mucho en los números, como se ve. No los cambia realmente. Entonces no creo que valga la pena. Entonces, sí lo que cambia es cuántas funciones hash usamos. Ya con 3 funciones de hashing, este es obviamente esto, no sé, alguien tomó números, no sé quién, no me acuerdo dónde lo saqué esto, creo que de un apunte de otra materia que antes daba este tema y que nosotros ahora lo estamos dando nosotros. Entonces, no sé de dónde salieron estos números, pero sacaron que con 3 funciones de hashing ya tenemos un 91%, lo cual ya anda bastante bien. Y con 4 funciones de hashing es 97%. Eso es el factor de carga que nos podemos bancar en general. Decir 91% está muy bien. Pasamos del 70 al 90 antes de tener que redimensionar. Entonces, obviamente también usa mucha menos memoria. Tendremos que explicar los pasos de QQ hashing en el parcelito, y si te toca hacer un seguimiento de QQ hashing, hay que explicar qué está pasando. Otras ideas que hay es guardar lo que se llama un sector de stash, que sería como una pequeña lista de, no sé, 10 elementos aparte, que sean los que me generan esos ciclos, es decir, bueno, en vez de redimensionar, los meto ahí, que la mantengo como una lista muy chica, y que una vez que digo, bueno, ahora sí tengo que redimensionar porque en esta lista me quedo, no sé, de más de 5 elementos, bueno, ahí obviamente redimensiono. Pero le doy un poco más de changüí antes de redimensionar. Y obviamente cuando esté buscando algo, no solamente lo voy a buscar en sus 3, 4 opciones, sino que también lo voy a buscar en esa pequeña lista de, no sé, no más de 5 elementos, una cosa así. Entonces, hay formas de averiguar de antemano si un elemento se va a poder guardar, pero no lo podemos saber hasta ahora. Con lo que vieron hasta ahora, tenemos que explicarles algo del final de la materia para después poder volver acá y decirle, bueno, y podemos usar esta estructura de datos para saber si va a haber un ciclo sin todavía fijarnos en ese tipo de cosas. ¿Sí? Todavía no vamos a ver eso y en ningún momento se va a tomar. Creo que en algún momento voy a hacer algún video al respecto cuando pinte. Pero tengo otras cosas de que ocuparme. Entonces, ¿alguna duda con este? Estos serían como dentro del parámetro de lo que es un hash cerrado, pero no es lo que... Si yo les digo hash cerrado, les estoy hablando de lo que digo la clase pasada. En general vamos a hablar con nombre y apellido. Va a ser hash cerrado por un lado, QQ hashing por otro. O sea, van a ser cosas separadas, pero nacen de la idea del hash cerrado. Incluso durante muchos años no dábamos estos, los empezamos el año pasado. Se daban en otra materia, decidimos que queden acá. ¿Se puede saber qué materia? Organización de datos, pero no, o sea que no tenía mucho sentido que se diera ahí. Se dan otras cosas de hashing allá, pero que tienen más sentido en todo caso. Cuando redimensionás, cuando te caen estos ciclos, cuando te das cuenta, che, pará, no, terminás cuando terminé en un ciclo, estoy queriendo volver a meter a Mati en su primera posición, listo, eso significa que necesariamente no vamos a poder terminar nunca con esto y que redimensionar. Para ¿Sí? eso podrías fijarte quién es el primero que moviste, ¿no? No, eso lo tenés que saber, porque si no, no vas a poder identificarlo. Claro, por eso. Eso te lo tenés que guardar de alguna manera. Tenés que saber quién es el que estabas queriendo guardar y vas a saber que estás sabiendo qué número de alternativa está yendo. Así que eso no sería un problema. ¿Sí? No existe un abierto, cerrado, hopscotch y hashing. No entendí la pregunta, Ezequiel. Abierto, coma, cerrado, coma. Ok, sí, son esas 4 cosas que estamos viendo. Y vamos a hablar de lo que se llama hashing perfecto. ¿Sí?
Entonces, la idea ahora va a ser evitar que hayan colisiones. Como si tu problema son las colisiones, que no hayan colisiones y ya está. Para saber cuál es la alternativa, ¿usamos structs? Sí, o sea, vamos a tener que guardar, o incluso que el campo, o sea, lo que directamente, lo mismo que hacíamos en el cerrado. Para el cerrado tenemos un arreglo de structs. Tenemos un arreglo de un struct que tiene estado, clave, valor. Acá va a tener un struct que sea alternativa, que estoy usando, clave, valor. Considerando una misma función de hashing, algunos de estos hashing es mejor que otro. No sabría decir. Creo que el cuckoo hashing es el que anda más rápido, pero es también más difícil de codear, esa es la verdad. Creo que una vez que alguien se animó a hacer un cuckoo hashing y que ganó o sea, hizo el hash más rápido. Entonces, bueno, la idea va a ser, bueno, si no hay colisiones, no hay problema. ¿Qué tanto cuckoo hashing? ¿Qué tanto hashing abierto, cerrado, qué sé yo? Si no hay colisiones, no hay problema. Entonces, perdón, estoy revisando si hay alguna pregunta y algunas veces me descoloca lo que veo escrito. Supongamos que yo sé cuántas claves voy a guardar, ¿sí? Obviamente para que, lo mismo que hablábamos cuando estamos hablando de ordenamientos, para esto vamos a necesitar información adicional. Primero, supongamos que sabemos cuántas claves voy a guardar. Eso ya me da una información. ¿Qué va a pasar? Si yo quiero guardar n claves, puedo hacer una tabla de n cuadrado. Entonces la probabilidad de que haya una colisión es 1 sobre n, suponiendo que se distribuye uniformemente. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Yo quiero guardar 1000 elementos, hagamos una tabla de 1000 al cuadrado y listo, ya está. Obviamente si n es muy grande, o ni siquiera tan grande, porque 1000 ya no es grande y ya se nos hace un quilombo importante, pero esto de por sí ya viene con una idea que nace obviamente de esto, ¿sí? Lo que se llama esquema FKS. Esto no es algo que evaluemos en general, pero está bueno verlo. De hashing perfecto en general interesa más la segunda alternativa. Tenemos una tabla de tamaño K. Supongamos K igual a N, ¿sí? Pero si no va a ser muy similar o va a ser un número primo, lo que fuere, pero va a ser un tamaño muy parecido o igual a N, siendo N la cantidad de claves que yo voy a guardar, ¿sí? Entonces, en cada posición nos vamos a guardar la cantidad de claves que hashearon a esa posición, ¿sí? O sea, yo, una vez que ya sé qué claves me van a pasar, directamente aplico aplico la función de hashing, sé cuántas van a caer en una determinada posición, entonces directamente guardo, bueno, cuántas claves caen en esta posición y me hago una subtabla de esa cantidad al cuadrado y una función de hashing adicional, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La segunda función de hashing, o sea, tenemos que tener un montón de funciones hashing ahí guardadas, ahí en el cajón de funciones hashing. ¿Qué va a pasar? Tenemos que asegurarnos que sea una que no genere colisiones en la segunda tabla. Obviamente, como la probabilidad es muy baja, es muy probable que la primera o la segunda ya no funcionen. Pero tenemos que tener varias porque puede ser que hasta ninguna funcione si tenemos pocas. O sea, tenemos que tener varias, cosa de que alguna termine por no generar colisiones. Entonces, supongamos que 3 claves caen en una misma posición, me tengo que hacer una tabla de 9 lugares, ¿sí? Y voy a tener que tener esa tabla, voy a tener con otra función de hashing, de tal manera que no me genere colisiones. Porque yo ya sé qué claves van a ser también, ¿sí? Entonces, yo quiero buscar un elemento, hasheo por la primera función de hashing, la que me definió las cosas, me indica cuál es ahí puedo encontrar la subtabla, ¿sí? Y ahí ya sé también qué tamaño tiene esa subtabla. Y también sé qué función de hashing estoy usando porque me guardé un puntero a función. O porque tengo un numerito y lo saco de un arreglo, no importa. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Y aproximadamente el espacio que usamos es 2n, que es ODN. Obviamente usamos un poco más de espacio, pero sigue estando dentro del orden de lo lineal. Un segundito.
Es una cerrada abierta más o menos. Estos, no, sí, no sé cómo llamar a esto. Esto no sería ninguna de las dos, me parece. Es una mezcla entre cerrado y abierto. Pero bueno, si nos agregan claves o si sabemos cuántas, pero no sabemos cuáles, podemos llegar a generar este esquema de forma dinámica. El problema es que obviamente me puede implicar regenerar todo, ¿sí? O parcialmente partes, porque tengo cada vez que me agreguen una clave, tengo que generarme por lo menos una subtabla, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esto de forma dinámica, pero tiene esa contra, que demanda más tiempo. Cuanto más tiempo puede ser chico, puede ser grande, dependiendo del caso. Obviamente esto no está tan pensado para generar altas, sino para buscar muchas cosas, ¿sí? Entonces, y esta es la que es un poco más interesante, que es Hash and Displace, que es, supongamos que yo quiero un esquema que sea completamente O de 1, que no use espacio de más, ni una coma, quiero que esté totalmente comprimido ahí, todo contenido, que sea constante, o sea, que gane en tiempo y en espacio, como el sueño del pibe, ¿sí? Pero tiene una condición bastante fuerte. Yo sé qué claves voy a usar y obviamente no me van a agregar después. O sea, me pueden llegar a agregar cosas, lo que fuere, pero no. Y uno puede pensar, bueno, Martín, ¿por qué yo querría un diccionario donde yo ya sé qué claves voy a usar, no le voy a guardar, no le voy a borrar nada? Hay muchos casos donde yo quiero un diccionario constante, empezando por ahí, y donde quiero que las búsquedas sean muy rápidas, o es una donde tal vez no me importa que el generarme este diccionario cueste un poco más, a cambio que las búsquedas sean muy rápidas y que ocupen muy poco espacio, porque hay situaciones en donde el espacio no es tan grande como tenemos tal vez nosotros en nuestras computadoras. Si estamos hablando de microprocesadores o cosas por el estilo, a veces estamos más limitados, ¿sí? Supongamos, estoy yendo a votar, ¿sí? Queremos que las búsquedas tal vez sean muy rápidas, no nos importa que tal vez configurar, supongamos en un voto electrónico, que no me quiero meter en el tema porque sé que es polémico por una cuestión más de seguridad, no tanto de eficiencia, pero queremos que sea muy rápido a la hora de buscar. Supónganse un padrón con muchos millones de personas, no es tan trivial el tema. ¿Sí? Esto es algo que se discutió y por qué conviene hacer búsquedas binarias tal vez a la hora de hacer búsquedas, tal vez de gente. Sí, eso es algo que no sé si a ustedes ya llegaron a ese nivel de nerdismo, pero yo cuando voy a votar, salvo ahora que me fijé un poco más en el orden en el que uno aparece por la situación actual, pero en otros años yo les decía, no, bueno, partía de la mitad, después partía de otra la mitad, si vas buscando linealmente me vas a dejar acá media hora para buscar a alguien que tiene B larga, no busques con las As, ¿sí? Entonces, acá tenemos la situación donde yo sé qué claves voy a usar. Entonces, ¿cómo vamos a crear este hash? Supongamos que yo tengo, primero voy a arrancar, esto es simil hash abierto, es algo que está escrito en varios lugares, pero no es cierto, esto no es un hash abierto, solamente que tenemos listas, ¿sí? Pero voy a usar más o menos las mismas palabras para no confundir. Entonces, yo voy a dar una función de hashing inicial, ¿sí? Una función de hashing número 1, que le voy a aplicar a todas las claves que yo ya conozco. Entonces, aplico y voy a mandar a una lista todas aquellas que colisionen entre sí. De ahí es que es similar a un hash abierto. En realidad es un arreglo con listas, pero porque estoy generando algo, ¿sí? Entonces, voy a tener que tener una familia de funciones hashing que vamos a usar y supongamos a la inicial la vamos a llamar la función 0, pero en realidad creo que después pongo en mi ejemplo voy a poner 1, 2 y 3 o algo así. Pero bueno, podemos llamar la función 0. Entonces, paso número 1. Me creo mi arreglo de listas, ¿sí? Donde el arreglo me va a dar de una posición del 0 hasta el n-1, ¿sí? Este mismo n, ¿sí? Cada una de esas listas va a tener aquellos que caigan en esa función. Muy parecido como funciona después un hash abierto. O sea, si nos vamos del lado de Alan, no de Bárbara. Entonces, después ordenamos las listas de mayor a menos cantidad de sinónimos son aquellos que colisionan entre sí. ¿Sí? Aquellos que tienen más colisiones o menos colisiones. ¿Sí?
Después, esto del mapa de bits es medio irrelevante, no importa. Lo que vamos a hacer es, de la lista con más sinónimos a la que tiene menos sinónimos, vamos a aplicar otra función de hashing. Si esa función no genera colisiones entre ellos y con gente ya guardada, con claves ya guardadas, perdón, digo gente porque en mis ejemplos siempre uso nombres nuestros, entonces ahí vamos a guardar a los elementos. Si no, tenemos que usar otra función de hashing. Y eso va a generar algunos problemas varios, porque necesitamos muchas funciones de hashing para que esto funcione. Entonces, a los elementos que quedaron sin sinónimos los vamos a ubicar en lugares vacíos y ahora vamos a ver cómo los vamos a marcar. Entonces, en cada posición vamos a guardar qué función de hashing vamos a usar para esa. Y también, en el caso de los espacios libres, vamos a ubicar su posición final, pero con valor negativo. Esto es medio un quilombo y es un montón de texto que yo cada vez que lo leo digo ¿qué? Pero cuando voy al ejemplo digo ah. Vamos al ejemplo. Más fácil. Tengo las mismas claves de antes. Tengo la misma función de hashing de antes, la función de hashing 1, la 2 y la 3. Lo que voy a hacer es, me fijo quiénes colisionan por la primera función de hashing, ¿sí? Y los ordeno de mayor a menor, ¿sí? Tengo Dato, Cami, Mati, me quedan me dan en la 3, Nacho y Has en la 4 y Jorge en la 5. Es importante, esto está ordenado no porque esto en 3, 4 y 5, sino porque 3 colisionaron acá, 2 colisionaron acá, 1, o sea, no hay colisiones acá, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es ahora fijarme, ok, la segunda función de hashing, la función de hashing 2, ¿me genera colisiones entre ellos? No, 5, 2 y 4. ¿Me genera colisión con gente que esté ya guardada acá? No, porque no hay nadie. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a guardar a Dato en la posición 5. A Cami en la posición 2. Y a Mati en la posición 4. ¿Sí? Lo que indica acá, esta. Y en la posición 3, que es indicada por esta función de hashing, voy a usar la número 2. ¿Sí? Voy a usar esta función de hashing. ¿Qué va a pasar? Si yo vengo a buscar a Dato, voy a aplicar la función de hashing 1 sobre Dato, aplico, me da 3. Voy a la posición 3, me va a decir, usa la segunda función de hashing. Aplico la segunda función de hashing, me da 5, acá está Dato. Vamos con Nacho y Has. ¿Qué va a pasar? Nacho y Has, vamos a la segunda función de hashing. 0 y 4 no colisionan entre ellos, pero sí colisiona Has con Mati. ¿Sí? Entonces no podemos guardar acá. Tenemos que ir a la siguiente, que nos da la 0 y la 3. Entonces, guardo a Nacho en la posición 0 y a Has en la posición 3. Y en la posición 4, guardo que uso la tercera función de hashing. Sí, tranquilamente podría haber usado la segunda y que acá haya también un 2, pero obviamente lo quiero mostrar con el ejemplo completo. ¿Un elemento tiene sinónimos si tiene colisiones? Sí. O sea, dos claves son sinónimos para una función de hashing si colisionan. O para una función de hashing sobre aplicándole módulo también. Y después Jorge no tiene colisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardarlo en la posición vacía. Si hubiesen más elementos que no tienen colisiones, van a haber más espacios vacíos y simplemente los guardamos en posiciones vacías. Entonces, a Jorge lo guardamos en la posición 1 y en la posición 5, que es la que indica su función de hashing, vamos a guardar un -1. Entonces, ¿qué va a pasar? Aplico la función de hashing sobre Jorge, porque lo estoy buscando Jorge. Me va a decir la posición 5. Voy a la posición 5. Como hay un número negativo, significa que no estoy usando una función de hashing, sino que Jorge está directamente en la posición que le corresponde en esta posición, pero en positiva, por supuesto, ¿sí? No tiene que ser un número negativo. Esto podría, en vez de tener un número, podría tener un booleano o alguna cosa así. ¿Sí? O sea, no tiene por qué ser sí o sí de una forma o de otra. Tal vez es una forma gráficamente sencilla de explicarlo. Sí, ahí repito de vuelta. Vamos de vuelta con el ejemplo. Tenemos, un segundito, nada más me voy a fijar qué hora es. Estamos re bien. Tenemos Dato, Cami, Mati, nos quedaron los tres juntos. Nacho y Has juntos por otro lado y Jorge también, ¿sí?
O sea, nos quedó solito por otro lado. Entonces, primero vamos a ver de ubicar a Dato, a Cami y a Mati, porque son los que tienen más colisiones. Nos conviene más hacer esto porque si primero ubicáramos a Nacho y a Haas, después se nos puede complicar más ubicar al resto. Una ¿Sí? pregunta, Martín. Sí, ¿Es estable el ordenamiento ahí? no hay ningún ordenamiento. No, digo, viste que pusiste las que tienen 3, Ah. después 4. Es irrelevante. Ok, Es irrelevante. O sea, no hay ninguna razón para mantenerlo estable o no. genial. Si lo hice estable fue de pura casualidad, pero... A ver. No, pregunté igual por las dudas, tipo, quería saber nada más. Entonces, acá incluso podríamos llegar a ordenar usando counting sort, supongo, porque sabemos que el rango de elementos va entre 1 y n como mucho. Y son números enteros y todo lo demás. Esos nombres ya los habías ordenado por el número de hashing desde antes. O sea, no. Apliqué la función de hashing número 1, me dio estos números y a partir de estos números ordeno. O sea, ordeno significa, yo tengo una... A ver, yo voy a tener listas, ¿sí? A ver. Vamos paso a paso. Yo tengo un arreglo con listas. Dato, la primera función de hashing dice 3, lo ponemos en la lista de 3. Jorge en la lista de 5, va a la lista de 5. Cami a la lista de 3, a la lista de 3 con dato. Nacho a la lista de 4, Haas a la lista de 4, Mati a la lista de 3. Ordenamos las listas por el largo que tienen, ¿sí? O sea, nuestra forma de comparar dos listas es por el largo que tienen. Y de mayor a menor, ¿sí? Nos queda simplemente así. ¿Por qué método de ordenamiento no es relevante para estas alturas? Yo probablemente haría un counting sort, pero podemos hacer merge sort, así no nos preocupamos por otros tipos de problemas. ¿Sí? Entonces, ordeno por esto. Ahora, en este momento, nos vamos a olvidar de esta función de hashing. Vamos a centrarnos en cualquiera de las siguientes. Cualquiera, da lo mismo cuál. Obviamente vamos a ir en orden. ¿Sí? Pero no es que alguna sea más importante que la otra. Entonces, nos fijamos en la segunda función de hashing y directamente nos da 2, 4 y 5. ¿Sí? O sea, aplico la función de hashing número 2 sobre datos, sobre Cami y sobre Mati. Los otros no nos importan. Todos estos no nos importan. Como no colisionan entre ellos, si colisionaran tendríamos que ir a la siguiente. ¿Sí? Como no colisionan entre ellos, vamos a guardar directamente acá, porque la tabla está vacía. Guardamos a Cami en la posición 2, a Dato en la posición 5, a Mati en la posición 4. ¿Qué es lo que dice? Bueno, 4 acá. ¿Qué es lo que dice la segunda función de hashing? Y ponemos acá un 2 en la posición 3 porque acá dice posición 3, porque es la segunda función de hashing la que usamos para finalmente hashear. ¿Sí? Cuando vamos con Nacho y Haas, vamos a tener el problema de que si bien la segunda función de hashing no colisionan entre sí, van a colisionar Haas con Mati. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Obviamente vamos a tener que ir a una siguiente función de hashing. Y si esta también colisionaran entre ellos o con los que ya están guardados en la tabla, bueno, ahí tenemos que usar más funciones de hashing. ¿Sí? Entonces, como ya la siguiente función de hashing funciona, vamos a guardar a Nacho en la posición 0 y a Haas en la posición 3. Y aparte, en la posición 4, que es la que indica la primera función de hashing, voy a guardar un 3 porque estoy usando la tercera función de hashing. Por ejemplo, si yo ahora quiero buscar a Nacho, voy a aplicar la función de hashing número 4, perdón, la primera función de hashing y me va a dar un 4. Voy a venir acá, voy a fijarme que dice usar la tercera función de hashing y lo vas a encontrar. Aplico la tercera función de hashing sobre Nacho y me da la posición 0 y acá está Nacho. Y ahora Jorge, como no tiene colisiones, en un escenario más realista, van a haber muchos más que no tengan colisiones que los que sí, porque estamos hablando de un escenario donde tenemos funciones de hashing que funcionen bien, ¿sí? Entonces, deberíamos tener, no sé, de 100 claves, sí, vamos a tener 30 que colisionen, pero yo estimaría que 70 no, ¿sí? Más o menos. ¿Cómo que Jorge no colisiona? Si con el hash 1, la posición 5... No colisiona con estos...
Acá, si nosotros tapamos con la mano hash 2, 3, 4, Jorge no colisiona usando la primera función de hashing. Jorge tiene la función de hashing 5, Hash tiene 4, Nacho tiene 4, Mati tiene 3, Cami tiene 3, Dato tiene 3. Y no podemos alternar, todos aquellos que caigan en la misma, juntos tienen que usar la misma función de hashing. ¿Por qué? Porque supongamos que, ahí me decían, usar con Nacho la segunda función de hashing. No podemos, porque entonces, ¿qué guardo acá? ¿Un 2 o un 3? Si yo a Hash le tengo que aplicar la función de hashing 3 y a Nacho le tengo que aplicar la función de hashing 2, esto no va a funcionar. Porque no voy a poder discernir acá. ¿Qué le pongo acá? Acá tiene que ir un solo número. O uso la función de hashing número 3 o uso la función de hashing número 2. No puedo usar ambas. Martín, entonces, suponiendo que en un caso, ¿no? Los primeros 3 que tienen la función de hashing 1, un 3, ¿no? Ponele que en las de hashing 2, Cami y Mati tienen un 2, ambas. Esas tienen que usar la de hashing 3 después, Sí, ¿no? sí. Ah, listo. Entiendo. Las que colisionan pasan a la siguiente función. Sí. Y si vuelven a colisionar, necesitamos más funciones aún. Sí. Ah. O sea, obviamente tendríamos que trabajar con más de dos funciones extras. Yo acá tengo solamente stop porque, bueno. Claro, ahí entendí. Gracias. A Jorge lo vamos a ubicar en la posición libre. Jorge y cualquiera que venga después que no tenga colisiones en la primera función de hashing, lo ubicamos en una posición libre. En este caso, la única libre que hay. Entonces a Jorge lo guardamos en la posición 1. Y en la posición que justamente indica la primera función de hashing, lo que hacemos es guardar esta misma posición, pero en negativo. De vuelta, puede no ser un negativo. Puedo guardar un booleano aparte que sea si esta es la posición en realidad que corresponde o una función de hashing, no sé, lo que fuere. Esta es una forma fácil de demostrarlo nada más. Entonces, si yo ahora lo busco a Jorge, voy a aplicar la función de hashing, me va a decir, anda a la posición 5, no me voy a fijar acá, me voy a fijar acá. Me dice, anda a la posición -1, entre comillas, o sea, usa la función de hashing -1, no existe. Vamos a ir a la posición 1, o sea, esta posición, pero en positivo. Y acá está Jorge. ¿Sí? ¿Qué hay acá? Es basura, no nos importa, nunca vamos a entrar, porque fíjense que la primera función de hashing nunca nos dio 0, 1 o 2, así que si 2 colisionan en el segundo hash, voy al tercero de esos 2 o con todos los de mi primera función. Es solamente con los de la primera función de hashing. Fíjense que Jorge en la segunda colisiona con Cami, no me importa. Hash colisiona en la segunda función de hashing, bueno, sí, con Mati sí me importa. Pero fíjense que después, a ver si alguien más usa la 3. Creo que nadie más usa la posición 3. Pero fijémonos, Jorge, por ejemplo, colisiona en la 3 también con Nacho. Y con Mati. Y Nacho colisiona con Mati también en la 3 y no nos importa. Dato y Cami colisionasen. Agarraría Dato y Cami o también a Mati. Tienen que ir todos juntos. Tienen que ir todos juntos porque si no, no puedo distinguir. Es lo mismo que me mencionaban antes. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, supongamos que Dato y Cami, acá hay un 2. Supongamos que acá hay un 2. ¿Sí? Entonces, estos dos colisionan. Yo no puedo no agarrar a Dato. ¿Por qué? Porque supongamos que después uso la función de hashing número 3 y estos no colisionan. En la posición 3, ¿sí? Que va acá, yo tengo que poner un número. Tengo que decir qué función de hashing estoy usando. Y si uso una función de hashing para Dato y otra para Cami y Mati, no va a funcionar. Porque pongámosle que le pongo, bueno, ¿es la posición número 2 o ¿es la función de hashing número 2 o es la función de hashing número 3? Está bien, muchas gracias por tu ayuda. Cuando venga con Dato, ¿cuál de las dos uso? Bueno, pruebo con las dos. El chiste de esto es que sea rápido. No me hagas usar dos funciones hashing. Imaginémonos que esto puede generar una colisión un poco más grande, ¿no? Obviamente todo esto es basado en que no deberían haber colisiones muy grandes, o sea, no debería haber una lista que tenga 7 elementos, por ejemplo, en teoría. Porque obviamente cuantas más colisiones hayan, esto es más difícil de ubicar. ¿Sí? Pero obviamente las búsquedas son, por supuesto, no de uno, porque es aplicar como mucho 2 funciones hashing y ya está. Usamos el espacio justo y necesario nada más, pero necesitamos muchas funciones hashing. O sea, esto es un ejemplo de papel donde obviamente me dio todo muy lindo, pero necesitamos más funciones.
Y hay un algoritmo que usa lo que se llaman grafos, que de vuelta es algo que vamos a ver para el final de la materia. Ese último tercio de la materia. Y que usando esa estructura de datos vamos a poder generar un hashing perfecto con 2 funciones de hashing nada más. ¿Cómo te quedó en el 1? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no me quedó en el 1? ¿Ese 1 lo obtenés buscando linealmente? No, o sea, sí. Eventualmente cuando me tocan todos los que no ubiqué, lo que voy a hacer es, ok, Jorge, ¿qué posición puedo decir? ¿La 0? No. ¿La 1? Sí. Listo, Jorge adentro. ¿Y cuál es su primera función de hashing? Dice 5, listo. En la posición 5, chantalo un -1. Listo. Y si hubiesen más, no sé, podemos poner otra cosa más. Supongan, Martín, hash 1 me da 2, ¿sí? Bueno, no quiero editar demasiado porque después voy a romper todo, pero supongamos, se puede agregar. Ay, Dios. Insertar fila de abajo, listo. Voy a poner en posición 6. Bueno, acá lo voy a poner a Martín, si supongamos que todo lo demás quedó igual. Y en la posición 2 voy a dejar puesto un -6. Lo que voy a hacer es buscar. Ok, ya lo ubiqué a Jorge. Ahora vamos. Ocupado. Listo. Tranquilamente me podría haber dado acá 6. Y acá pongo directamente -6 también. A mí me pudo haber pasado esto. Y eso significa que, bueno, buscarlo acá mismo. Y está todo bien. Si no, no tiene por qué no pasar este tipo de cosas. Voy a dejar tal cual estaba esto antes, así no rompo nada. Sí, la tabla se hace exactamente con la cantidad de claves que yo ya, a ver, conozco cuáles son, sé cuántas son, ¿sí? Esto no pasa, no se crea un hash abierto, esto no es un hash cerrado porque ser cerrado o ser abierto es una resolución de colisiones. Acá no hay resolución de colisiones, no hay colisiones. ¿Qué colisión vamos a encontrar? Para que quede claro, busco a Nacho, va a ser determinístico dónde va a estar, siempre va a estar en el mismo lugar, no va a haber ningún problema con eso. No es que puede llegar a haber una colisión de, no, bueno, me lo encontré a Jorge y ahora lo tengo que... No, Nacho va a estar en la posición 0. ¿Sí? Si quiero actualizar el dato, lo que fuera, está bien, sí, lo actualizamos. Eso no hay problema, pero Nacho siempre va a estar en la posición 0. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente la tabla se hace con el tamaño que se requiere. ¿Estamos bien con esto? O cualquier cosa, lo aclaro, estas diapositivas están en el drive de la materia desde hace un montón. Pregunta, ¿esto vamos a hacer más énfasis en la práctica o en teóricas más adelante o ya ni pelota? No, la verdad es que no, es simplemente un tipo de resolución. En la práctica les van a dar mucho más sobre el abierto y cerrado porque son los que van a resolver después, son los que tienen que entregar. Y no hay mucho más vuelta que esto. Como mucho son algunas preguntas teóricas al respecto o hacer un seguimiento, no hay mucha más vuelta, no les vamos a hacer codear esto tampoco. Hay un ejercicio, yo pensé que sí. No, hay un ejercicio en la guía que lo agregué para decir, bueno, hagan, si quieren jugar con esto, está un ejercicio que dice, bueno, codense un hash guardar de un QQ, creo que está. Después sí, hay seguimientos y esas cosas, pero obviamente los seguimientos en la guía no están en RPL. Como me estaban rompiendo las guindas con agregar un ejercicio de RPL con esto, dije, bueno, codense un hash guardar con algunas simplificaciones. Codear esto nos tienen que pasar todas las claves. ¿Cómo se hace eso? O sea, te pasan todas las claves. Puede ser que te las pasen con una lista, con un vector, con lo que fuere. Pero vuelta, sí. Una pregunta teórica de QQ no es muy difícil. La pregunta, creo que lo más complicado es que no lo estudies y digas, bueno, no me lo van a tomar y que te lo tomen y dices, bueno, ya está, me cabió. No hay mucho más para hacerle. Pero si leyeron un poco al respecto, si una pregunta de esto no debería ser difícil.
y un seguimiento. Si lo entendieron un rato, practicaron uno, ya está. Si hicieron a uno de los... Hay un ejercicio en la guía de cada uno de estos. Si lo pueden hacer, ya está. No hay mucha más magia al respecto. Bueno. Corto ahí la grabación.